Cofradía del Afligido, Expiración, Carmen, Pastor y Nazareno. Precisamente en 1995 fue una de las personas que presentaron la petición para que Jesús Nazareno fuese nombrado regidor perpetuo de la ciudad, acto que se consolidó en junio de 2010, donde Pepe glosó la historia de Jesús Nazareno. Desarrolló su trabajo periodístico en la revista Sentir Cofrade, San Fernando Información y Diario de Cádiz, y durante muchos años dirigió el programa Pasión de Radio La Isla. Después de esta breve semblanza, vamos a presentar a la persona que nos acompaña en todo Javi Díaz, padre de la Unidad de San Cristierro, Pedro Fernández Mora, hermano mayor de Nazareno desde el año 2019, y Santiago Muñoz, periodista y compañero de Radio La Isla. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, pues para empezar, ¿cómo dice que no lo Bueno, si quiere, empiezo yo. Gracias a la Asociación de Jóvenes Cofrades por acordarse de Pepe. Que yo lo primero que quiero decir, aprovechando que estamos muchos amigos, todos los conocimos, lo tratamos, a sus familias, están representantes municipales. Yo quiero decir una cosa, esta isla siempre es muy agradecida. Y es muy agradecida con el mundo cofrade, porque el mundo cofrade también le da muchas cosas. Se homenajea a figuras importantes de nuestra cultura, como puede ser Alfonso Berraquero, el cual lo recordamos y era un amigo tremendo, también a la carga y monumentos. En este caso, yo quiero acordarme de Pepe, porque creo que San Fernando le debe mucho al que posiblemente haya sido el primer periodista de verdad que ha tenido el mundo cofrade aquí en San Fernando. Y desde aquí lanzo ese mensaje, no sé, ese homenaje en forma de qué forma, de qué manera, pero el nombre de Pepe creo que se ha ganado a lo largo de toda su vida el derecho a ser recordado de forma oficial por la ciudad a la que tanto quiso. Pepe era una persona extraordinaria. Pepe yo lo conocí como posiblemente muchos de nosotros, porque pertenece a la misma generación, en un momento en que la Semana Santa de San Fernando dio un cambio, dio un giro, que fue en los años 80, donde muchos de nosotros estábamos en las juntas auxiliares de distintas hermandades, y posteriormente muchos de esos nombres, de esos chavales que jugábamos al fútbol en los campeonatos, fueron los que cambiaron, o más que cambiar, engrandecieron y fueron poco a poco construyendo lo que hoy es nuestra Semana Mayor y el concepto actual de las hermandades. Y Pepe estaba ahí, y Pepe siempre tenía ese punto y ese ojo crítico que tiene que tener un buen periodista. Que yo creo que decir las cosas, aunque a veces puedan doler o puedan arañar por lo que sea, si se dicen es porque hay un amor tremendo para que eso se solucione, y eso es lo que tenía Pepe con nuestra Semana Santa. Quería muchísimo a nuestra Semana Santa y no podía permitir que se hiciesen mal las cosas. Eso le costó algún que otro disgusto, pero bueno, a fin de cuentas en la balanza de su vida, la compensación que tuvo del cariño de todos nosotros, que se ve aquí y se ha visto mucho y se verá. Yo creo que eso se lo llevó Pepe, y los que tuvimos el enorme honor de conocerle también nos lo hemos quedado para siempre. Y ya por último, y ya me quiero callar para que hable, quiero decir una cosa que ya no tiene remedio, que se ha hablado, que ha sido comidilla mucho tiempo, pero yo quiero decirlo en público. Lo que siempre he dicho en privado, desde hace mucho. Pepe tendría que haber sido pregonero de la Semana Santa de la isla. Y Pepe se fue sin ser. Pregonó a ese Cristo viejo que todos queremos y que a él le apasionaba como a tanto, que es el Nazareno. Eso se llevó.
pero a Pepe le faltó eso. Yo cuando supe que era pregonero de la Semana Santa, además en un año tan importante como el 10, os lo juro, os lo prometo, que entre otras personas se me vino a la cabeza Pepe, porque Pepe se merecía mucho más que yo haber dado el pregón. Bueno, pues buenas noches. Antes de nada a la JCC darle las gracias por la invitación, a Aurora y a su familia por haber pensado en mí a la hora de estar en esta mesa. Y bueno, en definitiva, yo cuando conozco a Pepe, o cuando conocemos a Pepe, es en la década de los 80. Pepe forma parte del grupo joven de Afligidos y su media naranja, que Aurora forma parte del grupo joven de la Hermandad del Santo Entierro. Por aquel entonces yo llevaba, o era un poco el responsable del grupo joven de la Hermandad del Santo Entierro, y era de alguna manera el que con el grupo joven íbamos con el coche a vender pan duro a Fadrica, íbamos a ondular, íbamos a esa época dura, llamémoslo dura, pero muy gratificante, de convivencia, de currar las tardes de los sábados, incluso la mañana de los sábados. Y por aquel entonces pues había reuniones en el consejo de los grupos jóvenes y había un muy pesado, que era Pepe, que quería que a las reuniones del consejo fuese de representante del Santo Entierro. Entonces a mí me daba la tabarra, ahora cariñosamente, y bueno, yo sin darle mayor importancia, porque casualmente pues siempre solía ir a las reuniones del consejo, a las reuniones por aquel entonces también de los famosos encuentros de jóvenes cofrades que se organizó en el liceo durante 2 años y en el cual pues asistieron todos los grupos jóvenes y de alguna manera allí Aurora y Pepe se conocieron y bueno, de forma feliz pues terminaron en matrimonio y con los 2 niños que tienen. Entonces así conocí yo a Pepe Fraile. Tuvimos después las relaciones típicas que solemos tener de ir a los toros, en lo cual yo desde aquí a los responsables políticos, cuando haya algunas corridas de toros, a ver si se piensa que es muy difícil en el acceso a minusválidos es verdad que son plazas de toros hechas hace 100 años y adaptarlas al acceso a minusválidos físicos es muy difícil, pero en alguna ocasión intentamos ir a una corrida a San Lucas y nos dieron silla de ruedas, ninguna. Pero bueno, eso es una anécdota, pero yo conocí a Pepe Fraile de esa manera, Aurora estaba en el grupo joven y gracias a Dios pues fue gratificante como lo conocimos y cómo terminó aquella aventura. Buenas tardes. Bueno, pues igual que mis compañeros, en primer lugar quiero agradecer a la JCC la invitación para que esté en esta mesa. Esto se llama una charla entre amigos. Igual que yo, o igual que algunos de los que estamos aquí, o todos, podría estar cualquiera de las personas que llenan esta sala y que la hace pequeña, ¿no? Afortunadamente sabíamos a ciencia cierta que la sala se iba a llenar y se nos iba a quedar pequeña. De la misma manera quiero darle un abrazo cariñoso a Aurora principalmente por haber pensado en mí para que esté aquí en esta mesa y al resto de su familia pues, por acompañarnos a todos en el recuerdo vivo de Pepe, porque yo siempre he pensado que las personas no se van mientras que las tengamos presentes, y Pepe es una persona recurrentemente presente en la vida del mundo cofrade de la isla y algo más de lo cofrade, porque era una persona que abarcaba muchos campos. Dicho esto, pues a la pregunta que nos hace Miguel, yo puedo decir que mis comienzos con Pepe son, y entiéndaseme bien, en la rivalidad de las cofradías. Efectivamente, Pepe como yo somos del año 69 y Pepe como yo, pues en los años 80, el carisma cofrade se nos hizo patente y bueno, yo en la Hermandad de Nazareno y él en la Hermandad de Afligidos es donde empezamos a tratarnos, ¿no? Y nos tratábamos en esa rivalidad sana, pero tan viva, tan fresca que había en aquellos años entre toda la chavalería que componíamos las juntas auxiliares, ¿no? Desde un torneo de fútbol
hasta encuentros, hasta charlas organizadas por los propios jóvenes, para los jóvenes, via crucis, rosarios, en fin, había actividades de muchas hermandades que íbamos los jóvenes que no pertenecíamos a ellas, por acompañar a esos jóvenes que eran amigos nuestros, ¿no? Y eso creo que habría que hacérselo mirar en los tiempos que corren, en los que difícilmente hasta nuestros propios jóvenes de nuestras propias cofradías consiguen ir a los actos que organiza la propia cofradía. No quiero decir que cualquier tiempo pasado fuera mejor, pero sí que es verdad que en algunas cosas hemos faltado un poco a ese ritmo tan estupendo que llevamos en aquella época. Santi lo conozco, a Javi pues lo conozco, es decir, nos conocemos todos de aquella época, y con Pepe pues pasó lo mismo, empezamos conociéndonos en esa rivalidad, él afligido, nosotros de Nazareno, y luego pues efectivamente había hecho mención a esos encuentros que se hicieron por la Delegación de Juventud del Consejo de Hermandades, de la Junta Permanente en aquel entonces en el Colegio Liceo, que fueron un éxito absoluto de asistencia no solamente de jóvenes de aquí, sino de la Bahía de Cádiz en general. Y curiosamente también nos hemos conocido, y nos hemos conocido más en la distancia, porque por cuestiones que ya, si salen ahora, pues ya comentaré, ¿no? Para no alargar la pregunta inicial que nos hace el moderador. Yo en el año 88 pues me tuve que ir a Madrid a vivir, y después de conocernos en esos primeros años de los 80, pues ya al final de los 80 y toda la década de los 90 fue cuando más trato tuve con Pepe. Fue un trato más vía telefónica, evidentemente ni WhatsApp ni cosas de estas que hay hoy, eso no existía, pero sí por vía telefónica nos hablábamos mucho. Amigos míos ni siquiera saben esto, y quizás hoy podamos desgranar algunos detalles, y nos fuimos tratando hasta el punto de que, bueno, pues salió adelante el famoso expediente del nombramiento del Nazareno como regidor perpetuo. Como anécdota, yo recuerdo que estando en Madrid en el año 88, Pepe ya en el año 89 me hizo una llamada y me preguntó: oye Pepe, ¿tú cómo verías esto, ¿no? El que al nazareno, en fin, se le haga un reconocimiento público a nivel civil por la honda devoción que tiene la isla. Y yo le dije que me parecería una idea fantástica, o sea, me parecería ideal, ¿no? Además uno cuando está fuera de su tierra, pues todo lo siente sí. Entonces, claro, se me cayó hasta un par de lágrimas, ¿no? O sea, de la emoción que me entró en ese momento. Eso no lo saben mis amigos, eso es la primera vez que lo veo. Y voy al dato, o sea, Pepe en aquella época, en el año 89, pues tenía 20 años, ¿vale? 20 años, lo mismo que yo. Y Pepe ya en el año 89 era un señor que hacía un recorrido por el mundo de las cofradías de la isla como nadie lo había hecho, como bien ha indicado Santi, con 19, 18, 20 años, y ya todo lo que vino posteriormente. Claro, con eso está todo dicho, ¿no? Se habla de que es el decano de la prensa cofrade en San Fernando, pero de la prensa en mayúsculas, es decir, con todo mi respeto a todas las personas que se han dedicado a hacer crónicas cofrades en el pasado, él era un entendido en la materia, y además no solamente lo entendía desde fuera, sino desde dentro, por lo cual conseguía de una manera muy pulcra el llevarnos a la ilusión todas las semanas de comprar el periódico, porque era la única manera que tú tenías de enterarte de lo que iba a escribir Pepe Moreno Fraile semana tras semana. No teníamos las columnas de internet, no teníamos Facebook, ni teníamos nada. Entonces, generó una ilusión, o mantuvo la ilusión de los chavales de los 80, la mantuvo durante muchísimos años posteriormente, ¿no? Y eso desde luego es digno de alabar. Al hilo de lo que estabas comentando, Pepe, y siguiendo con lo de regidor perpetuo, ¿cómo era Pepe en el día a día de la hermandad, tú que lo pudiste tocar? Bueno, yo a Pepe, tengo que ser sincero, como en los años en los que yo lo traté directamente en inicio, que son los años 80, que estaban afligidos y yo estaba en Nazareno, no teníamos trato dentro de la hermandad.
Cuando él entra ya en la hermandad como hermano de fila y como promotor del expediente para el nombramiento de regidor, yo estaba en Madrid. Es verdad que yo bajaba mucho y que nos veíamos y que hablábamos y, como he dicho antes, pues las cosas por teléfono se hablaban, ¿no? Y luego, posteriormente, cuando yo ya me vine de Madrid en el año 1993, pues igualmente, ¿no? Ya continuamos con esa devoción común y ese vínculo que teníamos establecido en la hermandad. Y Pepe fue una persona, debo decirlo, por lo menos esa es mi percepción, fue una persona humilde en el trato hacia sus devociones, hacia esa devoción que le viene de familia, pero que él, bueno, pues empezó a cultivar ya, vamos a decir, de derecho, como hermano de fila, pues ya más mayor, ¿no? Nunca fue una persona arrogante, nunca fue una persona que pidiera nada a cambio, fue un tipo que, como todo hermano de bien de una cofradía, pues trabajó por su cofradía. Y él, como vio esa punta de lanza del nombramiento del nazareno como regidor, pues la trabajó a destajo, porque si Pepe, una de las cosas que tenía, entre muchas otras, era la constancia, la tenacidad. Como se le metiera algo entre ceja y ceja, iba para adelante, sí o sí, y no paraba hasta que lo conseguía. Era tremendamente obstinado a la hora de enfrentar las situaciones que vivía, ¿no? Y eso no quiere decir que yo estuviera siempre de acuerdo con él, porque en el seno de nuestra cofradía pues hemos tenido desencuentros, hemos tenido opiniones encontradas, pero una cosa es opinar de manera distinta y otra cosa es enfrentarte de una manera belicosa con la persona que tienes enfrente. Y gracias a Dios, quizás la base que teníamos todos esos jóvenes de esos 80 la supimos trabajar bien para que luego, cuando nos encontráramos en el camino, cada uno podría tener una opinión y lo que nos servían las opiniones distintas era para crear una mejor opinión, enriquecer efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, pues Pepe era un tipo que en su hermandad del Nazareno fue una persona más dentro de esa hermandad, más ni menos, pero con unas ideas claras de lo que es el carisma cofrade, que eso es lo importante y eso es lo que, por lo menos los que estamos ahora como dirigentes y el mayor número de personas posibles que forman parte de ese carisma cofrade debemos transmitir a los más jóvenes, ¿no? Yo recuerdo, en fin, yo siempre cuando salía con hermanos de fila, lo que hacía cuando se recogía la procesión, pues me iba al Santísimo, ¿no? Y mientras que estaba todo aquello todavía allí en la puerta y las cosas y tal, ¿no? Pues yo me iba a mi sitio, ¿no? Y recuerdo que Pepe empezó a venirse conmigo y compartíamos también ese rato de intimidad, ¿no? Y de agradecimiento por la salida profesional y por tantas cosas por las que uno pide y da gracias, ¿no? cuando llegan esos momentos. O sea que era una persona verdaderamente exquisita en su tratamiento dentro de la cofradía y un ejemplo a seguir. ¿Y en el mundo profesional del día a día? En el mundo profesional, Pepe era igual que lo acaba de describir Pepe. Era una persona que tenía claras las cosas. Él, vamos a ver, en ningún momento, él cumplía todos los parámetros que tenía que tener un buen periodista. Él era una persona que tenía muchas amistades, él podía estar detrás de algo, pero hasta que él no comprobaba absolutamente que lo que iba a publicar era verdad, Pepe no decía nada y no comentaba nada. Yo tuve la enorme suerte de trabajar con él directamente en la última Semana Santa y también con Aurora que hicimos en la radio. Y bueno, era el que dirigía el cotarro, evidentemente no podía dirigirlo otra persona que no fuese Pepe. Y lo hacía todo con una naturalidad que enamoraba. Y era muy crítico. Pepe era una persona crítica, tremendamente crítica. Pero la crítica que te hacía Pepe era una crítica que te enriquecía al final. Porque era muy coherente. Una crítica constructiva. Muy constructiva, siempre. Siempre. Y era un verdadero placer poder verlo cada vez que iba allí a la radio. Y
bueno, y las conversaciones que uno tiene antes de empezar él a grabar el programa y yo terminando de hacer mis cosas, te das cuenta que estás delante de una persona que ha marcado este oficio. Por eso lo decía al principio, porque el periodismo cofrade, ese buscar el periódico cada día para ver qué es lo que escribe Pepe, eso lo puso en pie él. Evidentemente lo puso en pie con la base que acaba de decir, con esa base de aquellos años 80 que tan importantes fueron para nuestra Semana Santa. Entonces fue una prolongación de eso. Yo aprendí muchísimo de él, de su constancia y sobre todo de que tenía muy claras las cosas. Era constante, era pejiguera, pero porque Pepe sabía que el propósito, él tenía razón. Y eso hace grande a las personas, y Pepe lo era, claro. Ahí te tengo que dar la razón, porque cuando yo empecé en el mundo de las cofradías y en el periódico y hacer fotos y demás, era una persona que te ayudaba mucho. Mucho. Yo me acercaba mucho a él, Pepe, infórmame por aquí, cómo tengo que estructurar esto, cómo tengo que esta foto, tal y cual. Y siempre tenía, lo que tú estás comentando, siempre te decía, te tendía la mano y además, te ayudaba en lo que... con lo complicado que es abrir un camino siempre, ¿vale? Porque estamos hablando de que aquí en San Fernando no había prensa del mundo cofrade. Había prensa normal, prensa deportiva, pero no había prensa local. Pero no había, exceptuando alguna columna en el Mirador de San Fernando, cuando llegaba Semana Santa, era algo que era un camino que Pepe abrió. Y abrir los caminos te da cosas, pero también te quita. Y para eso tienes que ser una persona como era Pepe, muy segura en sí misma, sabiendo exactamente lo que quería, pero hizo un trabajo complicado, que era abrir una nueva área, algo nuevo. Ahora sí, ahora lo tenemos en internet, lo tenemos en la radio, lo tenemos en la televisión, es algo que convivimos de una forma natural, pero eso antes no era así, no había nada. Y eso muchos de los que están aquí creo que me podéis dar la razón. Y Pepe fue el primero. Y ser el primero tiene cosas muy positivas, cosas que no lo son tanto, pero evidentemente hay que reconocerle y su nombre está ahí como el decano de algo que no había. Pues si os parece... Y tan complicado, perdóname. Y yo he hecho periodismo, me he tocado muchos palos dentro del periodismo, pero sinceramente el periodismo cofrade para mí es uno de los temas más difíciles, porque estamos hablando de cosas intangibles, de cosas que se pueden malinterpretar de una manera súper rápida y, bueno, hay que tener mucho cuidado. Pepe lo tenía. Hablábamos también que ayudaban todos los factores a las hermandades. Como estaba comentando antes, Pepe también, la iniciativa del Nazareno, también los pregones que dio, todo lo que... ¿Cómo era esa ayuda, Javi, a las hermandades? Bueno, yo voy a contar una anécdota muy curiosa, que es un año en el que la organización de la salida procesional, que muchos conocéis del Santo Entierro, es bastante compleja en cuanto a no solo a recibir hermanos, sino autoridades civiles, militares, religiosas. Y un año pues se encargó de un poco del control de la entrada y salida de todo el personal en el Carmen. El Carmen tiene, bueno, por la iglesia, por el lateral del colegio, por la puerta del recreo, tiene entradas por todos lados. Y era una época, me acuerdo, 80, 90, donde los atentados terroristas por desgracia, era algo que existía, ¿vale? Entonces se corrió el rumor de que en San Fernando se habían tomado medidas más importantes de controles, y casualmente ese año pues se coge y se hace un control tan exhaustivo que no se deja entrar a los periodistas, entre ellos a Pepe Fraile. ¿Para qué? Al día siguiente, a la semana siguiente de Semana Santa, aparece una columna criticando el que no se dejó entrar a la prensa en la salida del Santo Entierro. Y bueno, te puedo decir que gracias a Dios hoy los tiempos han cambiado en el tema del control de terrorismo y todo ese tinglado,
y que además pues a partir de ese momento pues se hizo una apertura total y entra pues no solo periodistas, sino se invita a aquellas personas que quieran salir a ver la procesión desde dentro. Pero la anécdota es esa, es decir, y de alguna manera proporcionó a que hoy esto sea más abierto, pero es verdad que al día siguiente, bueno, al poco tiempo cuando vean, pues discutimos, como discutíamos algunas veces, porque yo creo que todo el mundo ha discutido con Pepe Fraile, y el que no ha discutido con Pepe Fraile no lo conoce. Entonces, bueno, pues así fue la anécdota de, pero siempre eso, y algunas veces pues venía y decía, mira, pues yo pienso esto, pues he visto esto en tal lado, en tal sitio. Entonces, bueno, con nosotros la verdad es que con las discusiones típicas, pues tuvimos algunos momentos en los que colaboraba en el buen hacer Pues ya que has sacado el tema de las anécdotas, hay varios amigos que no han podido asistir en el día de hoy. Vamos a escuchar más anécdotas y momentos de otros amigos que están por ahí. Me piden que hable de Pepe Moreno Fraile, de algún aspecto, alguna anécdota de nuestra relación, ¿no? Y la verdad es que podría contar muchas, porque hemos compartido espacios en tertulias, en periódicos, en la comisión de fiestas, en el Rocío, y la verdad tengo varias, ¿no? Pero algunas no encajan dentro de este juego. Pero le voy a contar una que es muy simpática y que no la tiene muchas gracias al principio, por las broncas que podían derivar de ella. Resulta que un día se me coló un comparsista de Cádiz y estaba hablando conmigo para el concurso de teatro que él organizaba para la de Tren. Y me viene hablando de Pepe con oye, y Pepe. Y yo, pues no sé, está por ahí dando vueltas, no sé, por ahí, no vale, lo busco. Y me dice el comparsista, oye, que me han dicho que me tiene que firmar que el papel me tiene que pagar un tal Fraile. Digo, así, Pepe. Dice, vale, ¿quién es? Digo, mira, por ahí viene. Digo, ¿y dónde está? Que está aquí tu mujer, los niños, y es que vengo del convento, hombre, que tenía que arreglar unas cosas y eso y tal. Y le dice, convento. ¿Y usted qué es, fraile? No, soy fraile. Y si no me habían dicho que aquí uno que era fraile. Usted la carita es bueno. Y dice, no, hombre, estoy en fiesta del interior. Si tuviera que destacar algo de la figura de Pepe, sería lo rotundo de su crítica. Cuando teníamos conversación o bien de cofradía, nuestra cofradía, sobre todo más también en el ámbito musical, de la música, de las bandas, era rotundo en su crítica, constructiva o a veces menos, pero siempre era muy rotundo. Pero Pepe, en este caso tal, no, yo creo que era rotundo en su crítica. Y era una cosa de la personalidad de Pepe que siempre su crítica era siempre él pensaba lo que era difícil demostrar lo contrario, intentar hacerlo, y sobre todo, un minuto es poco tiempo para esto, sobre todo la deuda que tiene la sociedad, sobre todo en el ámbito cofrade, con la figura de Pepe. No había un sitio, una persona comprometida en todo, no había una mesa redonda, una presentación de un cartel, un certamen de banda, cualquier acto organizado por cualquier cofradía donde no estuviera presente Pepe. Eso creo que es una deuda que tiene la sociedad reina y en concreto la cofradía. Bueno, hablar de Pepe Fraile sabemos cómo era. Era una bellísima persona y además era un buen cofrade, un buen empeño y todo lo que se diga es poco de él. Yo tuve mucho contacto con él porque él con la banda siempre me llamaba, yo lo llamaba a él, le daba conocimiento de todo lo que pasaba en la banda, y todos los conciertos que teníamos, todas las cosas, siempre estaba pendiente de nosotros. Quiero decir por esto que cuando yo estaba de presidente, pues, y Rivera de director, pues acordamos hacerlo un psicoloradio de nuestra banda. Quiere decir que lo llevó con orgullo, porque era una bellísima persona y se lo merecía todo lo que hiciera con él. Bueno, un abrazo para todos y nada más. Estupendo.
En el caso de Manolo, luego ya no vuelve a cumplir los 90 años. Ahí donde lo veis ustedes, me toca un poco la fibra porque es familia de mi primo José Antonio y mía, ¿no? Es un ejemplo de un señor con un chorreón de años que ha conocido la Semana Santa de hace 3 días y de hace un montón de años. Y desde que conoció él a Pepe, la impresión que tiene de Pepe es la misma que tiene todo el mundo. O sea, es una persona entregada al mundo cofrade. Algunos decimos que las personas que tienen una agenda muy cargada siempre tienen tiempo para hacer todo lo que le pidas. Y aquellos que son ociosos, que no tienen nada que hacer, siempre te van a poner una excusa para no colaborar, ¿no? O para no hacer algo, ¿no? Y yo creo que a Pepe le pasaba lo primero, es decir, era un tipo que tenía una agenda bastante cargada, pero nunca tenía un no para colaborar en lo que se le requiriera. Ojo, para colaborar sin ánimo de lucro, ¿eh? Que estamos hablando de sacrificar muchas cosas, desde su vida familiar hasta su cultivo personal, ¿no? Es decir, y su trabajo, por supuesto, ¿no? En el que cumplía escrupulosamente, ¿no? Pero claro, cuando una persona es así de desprendida, así de entregada y está en todo, pues es lógico que haya veces, como decía Javi o como yo he indicado anteriormente, que en unas ocasiones puedas estar de acuerdo y en otras no. Pero eso es lo más lógico del mundo. O sea, participa de todo, es una persona entendida y por lo tanto da su opinión. Y es verdad que era vehemente al expresar su opinión, ¿no? En algunos casos pues, te llamaba la atención y tenías que decir, oye, Pepe, tampoco es para ponerte así, o sea, vamos a enfocarlo de otra manera, ¿no? Pero al final, como él tenía ese carisma muy bien marcado, llegaba a una conclusión positiva contigo. Y yo creo que todas las entidades, todas las hermandades, todo aquel que le haya pedido colaboración a Pepe, al final ha enriquecido el acto o el acontecimiento para el que se le ha solicitado esa ayuda. Siempre ha sido positivo, siempre ha apoyado y ha dignificado aún más aquello que se haya podido hacer. Igual que te pasa a ti, Miguel, o sea, que eres cofrade, que vives en el mundo cofrade, igual que le pasa a Santiago, que es un cofrade, que como periodista me refiero, ¿no? Sois personas igual que él que conocía la materia, con lo cual sabía engarzar bien por dónde hay que tirar y difícilmente alguien le iba a engañar, o sea, a decirle algo que no se correspondiera con la realidad, ¿no? Entonces, ese ejemplo que hemos visto aquí en este primer corte de colaboraciones de personas que refieren cómo era Pepe, es lo que yo creo que todos los que estamos aquí pensamos, sin ser perfectos, porque nadie es perfecto, con nuestras virtudes y con nuestros defectos, pero Pepe lo que no tenía era mala fe, que es lo importante en las personas, el no tener mala fe, ¿no? Y el ser capaz de construir, no de destruir, ¿no? En definitiva. Al hilo de lo que tú estás comentando, él siempre era él, mismo con todo, la misma persona con todo, no tenía doble ni doble cara. Ya, ¿creemos que hace falta gente así en el mundo de las cofradías? En mi opinión personal, creo que hace muchísima falta. Mucha falta. Yo siempre digo, y los que son más cercanos a mí, que nos falta autocrítica. Nosotros nos encanta que nos alaben lo que hacemos, pero no somos capaces de reconocer los errores, digo con carácter general, tampoco quiero, en fin, hay que ser más autocrítico, hay que darse cuenta de en qué se falla para que construyendo entre todos las cosas se hagan de mejor manera. Y Pepe era un ejemplo clarísimo. A la Hermandad del Nazareno, igual que le pasó a Santo Entierro, más de una columna ha sido demoledora con la Hermandad del Nazareno. Una hermandad tan particular, como bien conocéis todos los que estáis aquí, mis hermanos de la hermandad, que hay aquí unos cuantos, pues saben perfectamente de lo que hablamos, ¿no? Había columnas demoledoras, pero de la misma manera que eran demoledoras, él sentía su hermandad y por eso lo hacía, claro, porque consideraba que determinado comportamiento, determinada actitud, determinada historia, pues no se un zarandeo no viene mal a nadie. No viene mal, porque, ojo, porque aunque Pepe en esa columna no estuviera del todo acertado, pero sí te estaba dando una pauta para que tú reflexionaras. Eso es lo importante, que no es ni todo blanco ni todo negro. Claro. Y él siempre aportaba, él siempre ponía su punto de vista para decir, señores, que nos estamos equivocando por aquí,
que deberíamos de coger por allá, y a lo mejor no es ni por aquí ni por allá, pero el camino intermedio es el que nos habilita para hacer algo más importante. El camino que se trazó, pues desde aquella llamada que yo tuve en el 89 hasta el año 95, que empieza, vamos a decir, oficialmente ese expediente a funcionar, con el bueno y recordado también José Manuel Chamorro Báñez, que era el secretario de nuestra hermandad en los años 80, y persona que colaboró estrechamente con Pepe en esta misión, y Cristóbal Valle como hermano mayor en aquella época, pero fundamentalmente fue Pepe el que movió este tinglado, y eso tuvo bueno, y aquí que hay una representación política importante, pues se sabe que eso tuvo sus dimes, sus diretes, su recorrido, sus parones y su historia, porque es normal también, es lo más lógico, ¿no? Pero él, R que R, lo que se hablaba antes, ¿no? O sea, como se te mete una idea en la cabeza, va a por ella, y a por ella, y a por ella, y a por ella, y bueno, para los que somos nazarenos, el verlo a él en el atrio del ayuntamiento aquel 26 de junio de 2010, pues te llena de satisfacción, ¿no? Porque también valoras que esa persona, con ese empuje, con ese ímpetu, al final ha conseguido, o hemos conseguido entre todos, y él como estandarte, pues algo que era muy añorado la cofradía, ¿no? Y además yo creo que Pepe siempre ha sido un poco visionario, ¿verdad? Ha visto las cosas antes de que sucediesen. Con el tema de Nazareno, si es regidor perpetuo, señoras y señores, es porque un día Pepe pensó, hiló, llamó a quien tenía que llamar, y a partir de ahí se inicia todo. Si eso no hubiese pasado, pues ahora mismo estaríamos hablando posiblemente de otra cosa, o igual para dentro de no sé cuántos años. Y hay una cosa que me duele, y es que Pepe no haya podido ver esa magna que tanto él había visto tantas veces en su interior. Pepe era una persona que se adelantaba a los acontecimientos, y había que tener en cuenta lo que decía Pepe, porque después pasaba, con lo cual había que hacerle caso. Aquí tenemos entre el público a Manolo Muñoz, que viviste la magna de 2010, Manolo, ¿no? Hombre, don Manuel, la magna del, del 2010. Don Manuel. De feliz recuerdo. De feliz recuerdo. Bueno, vemos otro segundo bloque de... Bueno, ¿qué os puedo contar de Pepe Fraile? Que no sepáis. Pues a lo mejor alguna cosa que compartió conmigo muchas veces, y sobre todo con el tema de la torrilla de oro que damos desde lo que es la comida de cargadores del cuarto palo del Vinedo. Que bueno, el principal recurso fue Pablito, yo le ayudé bastante y sigo ayudándolo. Y Pepe se implicó con nosotros. De hecho, cuando intentamos buscar a quién le íbamos a dar la primera torrija de oro, se buscaba que fuera el cargador más actible. Y bueno, como sabéis, se nombró a Alberto Sala, al Zaragoza, y me decía Pepe, Bandera, ¿te cuesta algo a que viene y trae los libros que ha publicado? Efectivamente. Llevó los libros que había publicado. Y bueno, el segundo año le tocó a él la torrija de oro, porque se lo íbamos a dar al más artible del periodismo cofrade de la isla. Y bueno, Pepe, como sabéis, es artible como él solo, pero siempre buscando y ayudando a los demás, ofreciéndose como moderador y como todo. Eso sí, siempre con una cervecita. Por eso, desde aquí, pues, la pequeña anécdota que era esa, que Zaragoza se colocó los libros, como digo Pepe. Hola, buenas a todos. Para mí hablar de Pepe es un orgullo y satisfacción, porque Pepe le tengo un cariño especial, porque fue un hombre en el cual en mi vida, tanto como en el negocio y personalmente, me ayudó. Os explico. Pepe a nivel de negocio, el tema de Cuaresma, estuvo codo con codo conmigo trabajando para que la Cuaresma de la Basería hoy en día siga funcionando. Y a nivel profesional, Pepe me ayudó a encontrar el trabajo del cual mantengo. Solamente puedo darle las gracias a Pepe. Tuve la suerte de hacerlo en vida y se lo digo hoy, porque como cristiano tengo la certeza de que Pepe vive en la gloria del Señor y que disfrute de su nueva vida. Muchas gracias a todos.
Pepe Moreno Fraile fue fundador de la Asociación Cultural Cofrade, formó parte de su primera junta directiva, ostentando el cargo de secretario y como tal firmó el acta fundacional de la asociación. En todos los medios de comunicación donde Pepe desarrolló su labor, siempre había un espacio para la información de la asociación. Es incuestionable la labor que desarrolló Pepe en favor de las cofradías de la Semana Santa y de todo lo relacionado con el mundo cofrade de los distintos medios de comunicación en que desarrolló su labor. Como reconocimiento y como agradecimiento a esta labor que había desarrollado, la asociación lo distinguió en el año 2021 otorgándole el 11º galardón. Hablar de Pepe Moreno Fraile es difícil y fácil a la vez. Difícil porque tenía muchos prismas. Un ser humano abierto a todo lo que era el amor por su tierra. Y por eso digo que es difícil, porque era una persona que estaba siempre pendiente, estuvo siempre pendiente de su San Fernando, en muchísimos aspectos, más de los que nos podemos imaginar. Pero también es muy fácil hablar de su trayectoria y de él, porque la vida, y Pepe Moreno Fraile fue sobre todo una persona apasionada, pasión, era lo que Pepe ponía en todo. Ponía en todo, y yo que tuve la fortuna, aparte de ser su amigo, pues de poder trabajar con él en distintas facetas, en el periódico, San Fernando de Información, después en el ayuntamiento. Independientemente, él era y fue presentador mío en muchísimas conferencias y pregones, y yo suyo también. Así que tenemos un vínculo muy estrecho y con amistades mutuas, amistades comunes y sobre todo aficiones y devociones juntas que las teníamos uno y el otro. Por eso digo que con Pepe Moreno Fraile es fácil hablar de él y también complicado. Pepe ponía toda la pasión del mundo en cada cosa que hacía. Defendía a la isla, a sus tradiciones y a su gente hasta lo máximo. Y también era abierto, bueno, a poder innovar donde no hubiera aquí lo que hiciera falta. Pepe era amigo de sus amigos, yo me acuerdo mucho de él. Para mí fue un auténtico placer y un honor considerarme de esa nómina de amigos suyos, y además un honor que haya sido compañero profesional en distintos momentos de mi trayectoria. Como digo, una persona a la cual yo le defino como apasionada de todo lo que concierne a su tierra, lo que concierne a San Fernando, a la isla. Por eso yo creo que es muy acertado este homenaje vuestro, de los jóvenes cargadores cofrades, a una persona que lo ha dado todo hasta el último momento por la Semana Santa, por el mundo de la música cofrade, por el mundo de la carga y por el mundo, en definitiva, de la cultura y de ese San Fernando que todos queremos y todos aspiramos. Yo no soy del círculo cercano a Pepe. Me refiero a los amigos íntimos de Pepe. A esas personas que quedaban con él en la medicina para hablar de Semana Santa o hablaban de cualquier cosa de ella. Yo cerqué mi amistad con Pepe en el Abuelo, por aquellos años donde Santi, Kiki y todo el mundo, entonces estaban los bares a Pepe. Habéis dicho de él seguro, sin ver nada, que era un tío encantador, magnífico, no sé qué. Yo voy a deciros una cosa que no sé si habéis dicho, que era el tío más cabezón que conozco. Era el tío cabezón. Y el único cabezón que además que destrozaba un proyecto en 2 minutos. Y yo dije, pero ¿cómo? Normal. Éramos chavales de aquellos tiempos, y llevamos, se nos ocurría, vamos a hacer un certamen de banda, vamos a hacer no sé qué. Y llevamos las cosas y lo ganamos con hilo y poquita cosa. Entonces él era el encargado de ponernos en nuestro sitio. Y pedí permiso, había hecho esto. La banda esa no viene porque toca en tal sitio, ¿verdad? Y entonces nos destrozaba todo lo que... Bueno, Pepe, ya no... Pues no ha quitado. Pero al día siguiente llegaba y decía, oye,
mira, la banda que ya he hablado con ella, sí puede venir y podéis cortar la calle esta y podéis hacer no sé qué. Siempre estaba atento y a arreglar cosas. Hay muchas pegas, pero luego se entregaba. Gracias a eso tenemos grandes proyectos en la isla y grandes cosas que hemos hecho en la isla. Gracias a la labor desinteresada y muchas veces callada de Pepe, no solo con esto, sino todas las cosas de Pepe, va a demostrar que calle de persona era en el tema personal. Cuando salgo del hospital, que estuve con enfermo de los pulmones y eso, me voy subiendo a la puerta del parque y escucho que yo, tú estás loco, tú estás loco. Yo miro para atrás y me veo la silla de ruedas y me dice, tú estás loco, tú tienes que estar sentado, tienes que cuidarte. Aquello me llamó tanto la atención que me está diciendo un hombre que está en una silla de ruedas con una enfermedad renal. Qué entereza, qué fe, qué forma de ver la vida, que con esas cosas son las que tenemos que quedarnos. O sea, de verdad, para mí ha sido un referente y tengo con él una cosa que no pude cumplirla por circunstancias, tengo una promesa pendiente que la cumpliré, si Dios quiere, este año. Pepe, que gracias a ti tenemos lo que tenemos, y voy a decir otra cosa más, y Don R, que también empezó con la Magna, y aquí está, la Magna en el 2023. Así que Pepe, un beso y nos veremos. Pepe, ¿te acuerdas cuando nos conocimos? Éramos prácticamente dos niños en la Junta Auxiliar de la Hermandad de los Afligidos y a partir de ahí nos convertimos en inseparables, tanto dentro de la hermandad como fuera de ella. De todos los momentos vividos, recuerdo con muchísima emoción el domingo de resurrección de la pasada Semana Santa del año pasado, cuando yendo yo de capataz en el paso del Señor resucitado, pues la cuadrilla de la JCC, de tu asociación Jóvenes Cargadores Cofrades, tuvo el gran detallazo de volverte el paso hacia ti a los sones de esa marcha que tanto te gusta como es Osanna y Excelsis. Y recuerdo con muchísima gracia cuando la Junta Auxiliar de los Afligidos nos juntábamos los sábados por la mañana a recoger pan duro, papel y cartón para ir después allí a la casería, a aquella huerta a venderlo, la primera vez que te tocó llevarte el coche a ti. Ese Ford Fiesta de color celeste que tenías impoluto, nuevecito, súper bien cuidado, y aquel día pues te lo llenamos de papel, de cartón, de migas de pan, y recuerdo que cuando terminamos pues te acompañé a la gasolinera a aspirarlo y a lavarlo. Bueno, un abrazo muy grande al cielo, Pepe. ¿Qué tal? Buenas tardes o buenas noches, amigos de la Asociación Jóvenes Cargadores Cofrades. Muchísimas gracias por el detalle de haber contado conmigo para hablar durante varios minutos sobre la figura, sobre nuestro recordado José Moreno Fraile. Para hablar de Pepe puedo hacerlo desde distintos puntos de vista, desde el punto de vista profesional, mi relación con él, en lo profesional, en lo periodístico y desde el punto de vista cofrade. En el primero me puedo extender más. Desde el punto de vista periodístico tengo que decir que Pepe encontró en los años 90, en los años 2000, un caldo de cultivo maravilloso para su forma de ser, que fue el periodismo local. Esa eclosión que en los años finales de los 80, principios de los 90 en San Fernando experimentó, ese periodismo impulsado por ejemplo, San Fernando Información, por Radio La Isla, por esos medios que le prestaron una especial importancia a la información local, no teniendo prácticamente límite en horario ni límite en páginas a la hora de informar de todo lo que ocurría en San Fernando, posibilitó que él tuviera la oportunidad de contar muchas más cosas de las que contaba anteriormente relacionadas con el mundo cofrade. Pepe era una persona inquieta, una persona que sabía muchísimo de hermandades, pero que se informaba mucho. Él estaba en la calle constantemente y recibía mucha información de todo el mundo y compartía esa información con otros. Era una persona crítica, le gustaba además opinar sobre las cosas, pero él a una redacción traía muchísima información de todo lo que le contaba la gente y lo que él mismo había buscado. Era una persona que se quedaba esperando la información. Él era una persona con la que es difícil encontrarte, era difícil encontrarte por la calle con él y no pararte para que él te hablara apasionadamente de algo que él sabía, para compartir su opinión y para esperar la tuya. A mí me pasaba siempre, cada vez que me lo encontraba él por la calle, lo que denotaba esa pasión que sentía por la Semana Santa de San Fernando. Y desde el punto de vista cofrade, sí tengo que decir algo que no es tan agradable. Yo lamentaré toda mi vida que los dirigentes cofrades de San Fernando, tanto los actuales como los de muchos años atrás,
no le dieron nunca la oportunidad de hacer el pregón de la Semana Santa de nuestra ciudad. Yo creo que Pepe Moreno Fraile debería de haber hecho el pregón de la Semana Santa, no lo he dicho ahora, lo llevo años diciendo, pero por las circunstancias que sean, no lo dio, no fue escogido como pregonero de la Semana Santa. Ya eso no tiene solución. La frase que se dice siempre de a esta persona nunca podremos pagar lo que ha hecho por esto. Con Pepe sí se da, es que no podemos pagárselo, entre comillas, porque es que Pepe desgraciadamente ya no está entre nosotros. Y esa pena la vamos a tener siempre en el mundo cofrade de San Fernando. El que quien tuvo que decirlo, quienes tuvieron que decidirlo, nunca lo hicieron. Nunca le dieron ese pregón. Así que, bueno, todo homenaje que venga dedicado a Pepe Moreno Fraile una vez que ya no esté con nosotros, siempre será bienvenido porque lo merece. Y desde luego, pues le doy las gracias a la JCC por este homenaje y por recordar la figura de Pepe. Un saludo a todos y muchas gracias. Pues yo creo que coincidimos también con lo que dice José Carlos, por último, lo que tú anunciabas al principio de la intervención, ¿no? Esa deuda que tiene Fernando o las hermandades con son Pepe. cosas que ya no se... Por eso decía, a ver, hay cosas que ya no se pueden solucionar porque es imposible. Pero sí al menos, primero el reconocimiento general de que esto es así. Y luego también el reconocimiento de la ciudad, porque ahí también se ha dicho, y en esta mesa también, Pepe evidentemente era todo lo relacionado con la Semana Santa, pero no solamente eso. Pepe era un apasionado de su pueblo, del nuestro, de la isla, y todo lo que oliera a isla o tuviese relación con San Fernando, Pepe era el 1000%. Por eso lo decía. Es que realmente esta ciudad está en deuda con personajes como él. En este caso, Pepe es uno de ellos y se lo merece. Bueno, yo comentaros otra anécdota y como reconocimiento a Pepe durante la pandemia, que para él fue todavía más dura, pues fue la época ya más complicada, pues nosotros por las mañanas en la Mallorquina, él incluido, antes de entrar a trabajar, pues con Tito Valencia, con Ramón Conforto, con Antonio El Pilili, es decir, muchos nos reuníamos hemos estado durante muchas mañanas, antes de ir cada uno al trabajo, nos reuníamos allí, nos hablábamos de fútbol, de política, de todo, nos metíamos los unos con los otros, nos reíamos, nos lo pasábamos bien y nos íbamos. Y un día, uno de ellos, José Luis, me dice, Javier, mira, queremos a ver si podemos hacer una tertulia sobre las cofradías después de la pandemia y queremos traer pues a Carlos Alarcón de la Cadena S de Cádiz, Fernando Pérez de Canal Sur, a Andrés Cañada de Cofrade de María de Jerez, a Miguel Ángel Perea también de Jerez y tal, y como que tú eres amigo de ellos, a ver si puedes. Digo, mira, hay algunos que no van a asistir, pero no van a asistir porque, por ejemplo, Carlos Alarcón, que veremos después un vídeo, él no asiste a ningún acto porque dice, si yo le digo que sí a todas las hermandades, no tengo vídeo. Entonces, él, cuando me lo dijo José Luis, yo le dije, mira, yo no tengo ningún inconveniente en hacer la gestión para hacer esta tertulia o esta mesa redonda, pero con una condición. La condición es que sirva de homenaje a Pepe Fraile. ¿Por qué? Porque, bueno, yo pienso que todos los que estamos en el mundo de la carga, de la música, de las cofradías, incluso los políticos, aparte de que nos guste, le echamos muchísimo tiempo a todo esto. Es decir, yo he visto a Pepe Fraile, igual que algunos de los que están aquí, pues el Abazán, un domingo, un sábado, tal cual. Eso algunas veces, escúchame, tenemos nuestra familia y algunas veces, aunque se cobre, no está pagado. Y otros, si lo hacen altruistamente, pues todavía tiene más valor, ¿vale? Entonces yo he visto cómo estaba desenvolviéndose todo y cómo iba esa enfermedad de Pepe, pues se lo planteé a los de la tertulia que se iba a hacer y por supuesto no solo no pusieron ninguna pega, sino que dijeron adelante. Y cuando le dijimos a Carlos Alarcón, que no suele venir a ningún acto, tienes que venir, vino. Fernando Pérez, por supuesto, también vino y los de Jerez también vinieron. Y la verdad es que la tertulia fue muy, muy bonita, ya no solo por el tema que se trató, sino porque fue quizás el último homenaje que de alguna manera el mundo de las cofradías,
que allí estuvimos presentes le pudimos hacer a él y que tanto reivindicó esa magna, que no era la magna mariana, era la otra magna. Pero bueno, que de alguna manera con mucho trabajo le costó pedirlo y reivindicar lo que reivindicó, y yo creo que ese fue de alguna manera el último homenaje que la tertulia se le pudo hacer en ese acto. Pepe, ¿tú crees que el mundo cofrade está en deuda con Pepe? Sí, podríamos decir que sí. El que diga lo contrario miente, ¿no? Un bellaco. Pero también es cierto que, como yo trato de ver las cosas con positividad, es verdad que Pepe el pregón oficial de la Semana Santa no lo dio y debería haberlo dado. Yo creo que todos coincidimos en eso. Pero frente a eso yo creo que Pepe durante 30 años ha dado el pregón oficioso de la Semana Santa. O sea, ha sido la persona que nos ha pregonado la Semana Santa como nadie aquí en la isla. Y creo que hay que tenerlo muy en cuenta esto. O sea, el pregón oficial no deja de ser 1 hora y media en un atril. Santi lo ha vivido y tiene que ser una situación impresionante, ¿no? Y un honor, por supuesto, para un cofrade estar pregonando la Semana Santa del Pirineo. Pero él no dejó de hacer eso durante toda su vida. Él pregonó las excelencias de la isla en general y de las cofradías en particular. Con lo cual estoy de acuerdo en que efectivamente esa deuda queda in memoriam, pero nos debemos quedar con que ha sido un magnífico vocero de la Semana Santa y de las tradiciones de la isla durante toda su vida. ¿Y alguna anécdota que se haya quedado por ahí en el tintero? Bueno, anécdota, por ejemplo, un momento destacado. Bueno, o sea, vuelvo otra vez con 19 años, con 20 años, eres joven. Yo en el año 90, la delegación de juventud del Consejo de Hermandades, pues decidió que fuera el que exaltara a la Virgen María en aquella iniciativa que se tuvo cuando la Virgen del Carmen se encontraba en la Iglesia Mayor a consecuencia de su traslado para el Corpus Christi. Y eso se hizo durante una serie de años. Era la exaltación a la Virgen María con carácter general, pero no dejaba de tenerse muy presente a la Virgen del Carmen que allí estaba. Y yo en aquella época, bueno, la anécdota quizás no tiene tampoco más. Yo llevaba un escudo aquí en la solapa, cuando aquí todavía no se hacían ni escudos prácticamente, y el escudo que llevaba era el de la Hermandad del Silencio de Sevilla, ¿no? Y él rápidamente se dio cuenta, y dice, Pepe, qué detalle, macho, que lleves el escudo de la Hermandad del Silencio de Sevilla. Y en la crónica que él escribió, pues hasta hizo referencia, o sea, se fijaba hasta en el más mínimo detalle de lo que decías, cómo ibas vestido, qué gestos tenías, cómo te comportabas. Era un tipo que escudriñaba al máximo la información que tenía que dar para que con todo lujo de detalles el lector pues, tuviera conocimiento como si lo hubiera vivido en primera persona en el lugar en el que estaba. Y luego, como también tenía esa capacidad que tenía de conocimiento, pues a cualquier acto, pregón, exaltación, él siempre le sacaba su crónica, su crítica. Es decir, él no solamente decía lo que había dicho el que participaba, sino que luego él daba su opinión, ¿no? Como buen periodista, desde luego. O sea que a mí siempre me llama mucho la atención esa forma de redactar y de opinar, ¿no? Sobre la realidad del mundo cofrade de la isla. Y además todo eso estaba, a mí, no me has pedido que te cuente ninguna anécdota, pero te la voy a contar. Te adelanta. Te la voy a contar. Hay una cosa que, bueno, siempre va a estar en mi cabeza. Él grababa los martes, eso es, y siempre se venía media horita, 3/4 de horita antes, y con Pepe Rivera, ¿vale? Otro gran amigo nuestro que, bueno, que ya no está tampoco con nosotros. Y entonces nos poníamos los tres a despotricar de todo el mundo durante 3/4 de hora, nos relajábamos ya, poníamos vestido de limpio a todo Cristo y luego y ya está, ya él se ponía a grabar su programa de Semana Santa y yo me iba con el mío. Pero ese ratito de charla, ese ratito de conversación donde realmente se encuentra la gente, donde no hay nada que te impida decir nada, sino ves lo que hay, y lo que hay es tan grande, además de 2 personas, porque durante mucho tiempo, pero en la última etapa de su vida sobre todo,
eran los dos Pepe Moreno y Pepe Rivera. Y la vida quiso además que se fuesen muy juntitos. Y yo siempre me acuerdo mucho de los dos, porque acordarse de uno casi me invita a acordarme del otro. En su última época, como tú dices, o etapa, era un binomio. Sí, totalmente. Otro último vídeo. La amistad que mantenía yo con Pepe Moreno Fraile viene de hace mucho tiempo. Él era un niño cuando ingresó en el grupo joven de la Hermandad de Afligidos y desde entonces conozco yo a Pepe. Pepe ha sido un gran profesional de los medios de comunicación en Radio La Isla y en San Fernando Información. Ha colaborado y ha expresado todos sus sentimientos cofrades en los medios de comunicación. Para mí ha sido una persona muy válida, puesto que me ha ayudado mucho en todo lo que el Consejo de Hermandades ha hecho en el tiempo que yo estuve de presidente, casi los 20 años. Recuerdo que Pepe siempre estaba dispuesto a colaborar conmigo, él me lo decía: Manolo, lo que necesitas, aquí me tiene. Y era verdad, muchas entrevistas y muchas notificaciones del Consejo de Hermandades que si no llegase por Pepe a lo mejor no hubieran salido a la luz pública. Afortunadamente he mantenido una buena amistad durante muchos años y yo le pido al Señor que lo tenga en su santa gloria y que descanse en paz. En los años 90, conocí a Pepe en la Casa Hermandad. Ese día bajaba yo de la hora de música y me lo encontré junto a los pasos. Y ahí descubrí a un verdadero amigo, de una magnífica persona como era Pepe, siempre dispuesto a la cuadrilla de cargadores, a la hermandad como de Costa, y la verdad que nunca tenía un no, cualquier cosa que decíamos, cualquier debate, siempre ha dado su opinión, una opinión importante para nosotros, siempre trabajando en pro de la hermandad, en pro de la cuadrilla, y por eso este año decidimos que el certamen benéfico pasara a llamarse José Moreno Fraile en honor a su figura, porque siempre colaboró con nosotros en los certámenes todos los años, y para nosotros era un orgullo poder contar que a partir de ahora fuera llevar el certamen en su nombre. Pepe era una persona muy parecía de carácter serio, pero era una persona muy simpática, y siempre los que recordamos, los que tuvimos el placer de estar con él, siempre demostraban un amor y un cariño hacia Jesús Nazareno y la Virgen de los Dolores, desde sus trabajos de hermandad, desde su lucha porque Jesús Nazareno fuera rey perpetuo. Era un trabajador incansable para la Semana Santa de San Fernando, y pienso que lo vamos a echar mucho de menos, ya lo estamos echando mucho de menos, porque su trabajo fue muy grande y a veces poco valorado en el ámbito local. Y nos quedamos con anécdotas muchísimas cosas de él, pero lo mejor es que siempre tendremos en nuestra memoria y siempre estaremos agradecidos a él, y yo personalmente pues muchísimo. Hola, muy buenas. Enhorabuena a la JCC por organizar este recuerdo, este homenaje al querido y recordado Pepe Moreno Fraile. Lo conocí porque me llamó una vez junto a Fernando Pérez para ir a un programa suyo que hacían de radio, creo que en una nave por la zona de Fadrica. Ahí conocí a un compañero, a un buen periodista y sobre todo a un amante total, visceral, entregado de la Semana Santa de la isla. Con enorme pasión defendía esa Semana Santa de San Fernando, en la que hacía comentarios que a veces no eran, por lo que se ve, muy bien entendido por los cofrades de la isla, siempre con el ánimo de mejorar. Se nos quedó con la pena de no haber sido pregonero de su Semana Santa, pero para todos los que le conocimos ha sido un auténtico placer haber tratado, haber conocido y haber querido al bueno de Pepe Moreno Fraile. Enhorabuena a la JCC.
Yo creo que podíamos escuchar una y 10.000 anécdotas y 10.000 valoraciones. Bueno, lo que estamos hablando, por no hacernos muy repetitivos, pero en cualquier lugar, pero la isla en particular es un sitio donde si no encuentras una crítica aquí la vas a encontrar allí enfrente, ¿no? Entonces siempre te van a dar la vuelta. Pepe consigue unánimemente lo que parece imposible en la isla, que es que todo el mundo opine bien de él, ¿vale? Con su carácter, con su forma de ser, como ya hemos explicado y como todo el mundo está diciendo. Escúchame, es que... y pasa una cosa, algunas veces no llevaba razón. que discutíamos, pero no llevaba razón. La virtud de Pepe era que después se daba cuenta, Claro. era orgulloso y el tío no lo reconocía en el momento, pero después Juanjo lo ha comentado ahí, ¿no? Dificultades, pero luego al día siguiente te solucionaba la papeleta y ya tenías el certamen hecho. Entonces, al final eso es lo que importa a las personas. Yo creo que el mundo cofrade en general se ha dado cuenta de que la figura de Pepe ha sido muy importante para que la Semana Santa y el mundo cofrade avance, vaya a mejor, Y como yo decía antes, el espíritu crítico que él tenía, creo que es muy importante que nosotros ese legado lo sepamos coger también, los que dirigimos y los que no, y que sepamos construir sobre la crítica constructiva, claro, que es lo importante, ¿no? O sea que yo, para mí, desde luego, ese dato objetivo de que unánimemente todo el mundo al final concluya que, y no porque ahora mismo físicamente no esté aquí, aunque sí que lo está más presente que nunca, ¿no? No es por ese hecho, es porque es una objetividad, es que era una persona que conseguía aunar las voluntades y al final pues tirar del carro como nadie. Bueno, nos podríamos llevar días y horas ya hablando de la figura de Pepe Fraile. Por ahí Perdona, yo estoy viendo también aquí a María José de Alba, que pues, nos une una relación familiar, pero María José también ha vivido con él. Quiero decir, yo estoy aquí, nosotros estamos aquí, pero es que podría estar cualquier persona de las que están aquí en esta sala con muchísimo más criterio, al menos que yo, para opinar de Pepe, porque todos en nuestras parcelas de vida hemos vivido con él, hemos compartido, hemos tenido momentos buenos, malos, regulares y estupendos, ¿no? Entonces, es bonito que esta sala se llene de personas, algunos más jóvenes, la mayoría no tanto, todos más contemporáneos de aquellos años, y al final, pues, se concluya que la figura de Pepe es una figura indispensable desde mi punto de vista para entender el mundo cofrade de hoy. De los últimos 40 años, para entender el mundo cofrade de hoy, hay que tener a Pepe Moreno Fraile como referencia inexcusable. Decía que, por ir cerrando un poco y no alargando demasiado, ¿alguna palabra que defina a Pepe? Complicado. Cabezón. Esto de la parte cariñosa, ¿eh? Sí, obstinado y constante, ¿no? Un tipo constante, pero con criterio. Para mí, amigo, que ahí entra todo, o sea, entra... Yo creo que esa palabra lo engloba todo. Lo engloba absolutamente todo. Un buen amigo, un buen amigo. Pues si os parece, vamos a ver el último vídeo y con esto vamos terminando. Vale. Quiero dar las gracias a la JCC por invitarme a participar de este sentido y necesario homenaje a Pepe Moreno Fraile, un isleño muy querido y que tanto hizo siempre por difundir, divulgar y engrandecer y conservar nuestras más importantes tradiciones. Estoy segura de que todos y todas tenemos el mejor recuerdo posible de Pepe, que fue un trabajador municipal, cofrade y un gran comunicador que durante una impecable trayectoria de décadas narró y acercó a la ciudadanía isleña todo lo relativo a la información cofrade de San Fernando. No en vano, todos reconocemos a este periodista de vocación como el decano de la prensa cofrade. Toda su vida, su trayectoria y su implicación se pueden resumir en un continuo servicio a la ciudadanía a través de su trabajo en nuestro ayuntamiento, pero también a la Semana Santa isleña y el mundo cofrade que han tenido en él al mejor divulgador. Le seguimos echando de menos. Y una vez más
quiero aprovechar esta oportunidad para trasladar todo mi cariño a su familia. Un aplauso, ¿no? Pepe, ¿no? ¿Tenemos algo más que añadir? Bueno, yo por mi parte agradecer una vez más a la JC, la figura de su presidente en primer lugar, pero a todos los que de una manera u otra habéis trabajado durante estos días para hacer esto posible, que estuviera yo aquí hoy en esta mesa, aportando mi pequeño granito de arena con mis compañeros y nada, a la familia decirle que os queremos mucho, que todos estamos con vosotros y con Pepe, y que Pepe está más presente que nunca, no lo dudéis. Yo voy a terminar como empecé. San Fernando, la isla, está en deuda con nuestro amigo Pepe y creo que se la tenemos que pagar de alguna manera, de alguna forma. Ahí lo dejo. Ya está. Es que no tengo más nada que decir. Yo lo he dicho todo. Era amigo y ahí quedó. Pues antes de despedirnos vamos a ver un último vídeo final y que Pepe lo disfrutará desde el cielo. Bueno, pues muchas gracias por su asistencia y damos por concluido el acto.